Los que nos están viendo sean los hermanos que pues están ausentes aquí. Yo sé bien que algunos de ustedes andan en sus vacaciones y esperamos que se regocijen, que descanse el cuerpo y que lleguen, que regresen con vitalidad, con vigor para que nuevamente pues trabajen. Eso es el deber de todos nosotros. Ya ve que cuando se pecó allá en el jardín del Edén, dijo el Señor, ¿verdad?, que íbamos a trabajar todos nuestros días y que del sudor de nuestra frente, ¿verdad?, íbamos a ganar el pan de cada día, pero es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero gracias por sintonizarnos en esta ocasión y a todos nosotros quienes estamos aquí, pues también les queremos dar la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Ya hemos terminado con la constitución del ser humano. Yo pensé que iba a ir, pero ya hemos terminado con este tema, hermanos. Hoy, con los miércoles que nos quedan de este mes, yo quiero estudiar con ustedes un tema que considero de importancia. Bueno, todos los temas son importantes para la iglesia del Señor, pero este tema es un tema que, pues, todos nosotros ya debemos de estar conscientes de él. Debemos de tener ya por lo menos un poco de conocimiento concerniente a la organización de la iglesia y cómo es que dentro de la iglesia el Señor, que ha establecido su cuerpo, lo ha hecho de una manera maravillosa y que Él ha tenido en mente a cada uno de nosotros antes de que nosotros fuésemos nacidos, antes de que nosotros obedeciéramos el Evangelio, antes de que nosotros fuéramos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Ya nos tenía Él en su mente por las cosas que Él hizo en la eternidad. Y quiero que me acompañen a la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10, porque este será nuestro texto áureo que vamos a estar estudiando hoy en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Considere lo que el apóstol Pedro nos enseña aquí. Todo este párrafo, del versículo 1 hasta el versículo 11, nos está hablando en cómo usted y yo debemos de ser buenos administradores. Recuerde que el apóstol Pedro le escribe a un grupo de cristianos recién convertidos, que no tuvieron mucha instrucción, pero que inmediatamente entraron en persecución. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. A estas personas Pedro les escribe. Recuerden que Pedro fue el apóstol para los judíos. Cuando uno lee el libro de Hechos, los primeros 11 capítulos, nos damos cuenta que viene a describir, viene a enseñarnos sobre el trabajo, la obra del apóstol Pedro en diferentes partes, en diferentes ciudades. Ya del 12 en adelante ya miramos la obra del apóstol Pablo, pero los primeros 11 capítulos del libro de Hechos nos habla del trabajo del apóstol Pedro. Bueno, este Pedro, del cual estamos mencionando, es el que escribe esta epístola, más o menos por los años 60 al 65, y nos dice en capítulo 4 y versículo 10 de la siguiente manera: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administradores de la multiforme gracia de Dios. Y claro que este párrafo, al leerlo, usted dará cuenta que habla diferentes obras que el cristiano debe de desempeñar conforme a la
multigracia de Dios. Y ahorita vamos a leer, vamos a ver un poco a qué se refiere la multiforme gracia o la la multiforme gracia de Dios. Pero quiero que noten que en este versículo el apóstol Pedro nos está hablando de tres cosas. Quizás usted encuentre la cuarta, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de tres cosas. Primeramente nos está hablando que cada cristiano recibe de Dios un don o dones, todo depende. Porque ahorita vamos a ver, ¿verdad?, que hay algunos cristianos que tienen un don, hay otros cristianos que tienen varios dones. Pero el versículo 10 nos habla que cada cristiano por lo menos recibe un don. Se le viene a otorgar un don de parte de Dios. Segundo, miramos nosotros que el apóstol Pedro nos está enseñando que el propósito por el cual Dios nos viene a otorgar este don o dones es con el simple hecho de administrarlo a los demás miembros del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Ven lo que dice ahí? Dice, para que podamos administrarlos unos a otros. O sea que Dios nos viene a otorgar un don para que usted y yo lo vengamos a administrar al resto de los miembros de la congregación. Y por último, el apóstol Pedro nos da a entender qué es el propósito que Dios tiene cuando Él da o viene a otorgar su don a cada miembro del cuerpo de Cristo Jesús. El propósito es para que pueda seguir la multiforme gracia de Dios. ¿A qué se refiere la multiforme gracia de Dios? ¿Qué es lo que Pedro está tratando de comunicar aquí? Solo que esto vamos a ver. Solo que tres cosas que quiero estudiar con ustedes hoy en esta noche. Pero antes de proseguir adelante con nuestro estudio, vamos a ir a Dios en oración. Y esto empezará el tema que vamos a estar viendo durante estos 3 miércoles o 4 miércoles que todavía nos quedan de este mes, concerniente a la administración de don o dones que Dios ha otorgado a los miembros de su iglesia y con qué fin nos ha dado estos dones Dios. ¿Okay? Vamos a Dios en oración. Padre eterno, hoy en esta noche queremos someternos a su voluntad, eterno Dios. Queremos nosotros, Padre eterno, estudiar tu palabra, porque sabemos que ella es la verdad absoluta, eterno Padre, concerniente a cualquier aspecto que nosotros quieramos estudiar, perspectiva que nosotros quieramos estudiar, Padre Santo, concerniente a cualquier tema o tópico de interés para nosotros como hijos e hijas tuyas, eterno Padre. Sabemos que usted nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, y por lo tanto, eterno Padre, únicamente nosotros tenemos que escudriñar, investigar, indagar, eterno Dios, en las Sagradas Escrituras, para poder encontrar la solución, la instrucción, eterno Dios, a todo aquello lo cual nosotros andamos buscando. Y en esta ocasión, eterno Padre, que vamos a empezar este tema, quiero que usted nos ayude para que primeramente podamos estudiar estos tres puntos que el apóstol Pedro nos comunica, que los podamos entender, que los podamos, eterno Dios, no solamente entender, pero poder asimilarnos en nuestra vida, si acaso es que aún todavía no lo estamos haciendo, para que así podamos traer honra y gloria a usted. Esté con este servidor suyo, eterno Padre, para que así me pueda traer a mi mente un recordatorio, eterno Dios, las cosas que usted me ha puesto en mi corazón, en mi mente, eterno Dios, al meditar sobre este tema, para que así lo podamos elaborar conforme a tu voluntad y no, eterno Dios, conforme a nuestra opinión. Esté con cada hermano o hermana que
que están reunidos en esta ocasión, eterno Dios, para que lleguemos a un entendimiento claro. Se lo rogamos, se lo pidemos, en el bendito nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Cuando nosotros entonces, vamos a hacerlo en forma de pregunta. ¿Cuál es su don o dones que el Señor le ha concedido? ¿Cuál es su don o dones que el Señor le ha concedido? ¿Los conoce usted, hermano, hermana? ¿Cuál es su don o dones que Dios le ha otorgado, que Dios le ha dado? Miren, cuando nosotros, voy a poner aquí un diagrama, ¿verdad? Para que mejor entendamos el concepto que quiero transmitir. Cuando nosotros andamos en el mundo, recibimos un llamamiento de Dios. Este llamamiento de Dios lo viene a expresar la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 12 y 13, y también la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Ahí en estos versículos vemos nosotros en donde ellos claramente nos expresan el llamamiento de Dios. Es Dios quien nos viene a llamar. Por ejemplo, considere lo que dice primero a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Ahí el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de quien cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Este es el Evangelio. El apóstol Pablo está hablando de los tesalonicenses, que ellos escucharon la palabra de Dios, el Evangelio. El versículo 12 dice: y os encargamos que anduviésemos como es digno de Dios, quien os llamó a su reino y a su gloria. ¿Cómo nos llamó? Por medio del Evangelio. Solo que recibimos el llamamiento de Dios. Y entonces fuimos obedientes. Y en la obediencia, miramos nosotros que vinimos a ser bautizados. Esto lo explica claramente Efesios, capítulo 1 y versículo 13. En Efesios capítulo 1, versículo 13, considere lo que el apóstol Pablo nuevamente nos dice a nosotros en este versículo. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra "y habiendo creído" quiere decir habiendo obedecido el evangelio, fuiste sellados, fuiste bautizados. Y entonces, ya al ser bautizados, entonces nosotros fuimos añadidos a la iglesia. ¿Ok? Esto lo habla Hechos 2:47. Y también Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Fuimos añadidos a la iglesia, pero fuimos añadidos a una multitud de personas. ¿Ok? Estos son los salvos. Esto se le llama la iglesia. Esto es lo que la Biblia enseña. Pero hemos sido añadidos con un propósito. ¿Ok? Con un propósito. ¿Ok? Entonces, este propósito es para... Y hemos venido a la iglesia con un don o dones. ¿Ok? Cuando digo don o dones, miren, cuando el apóstol Pablo fue añadido a la iglesia en Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera en Hechos capítulo 20, versículo 24.
En Hechos capítulo 20, versículo 24, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Esa carrera es la comisión la cual se le dio al apóstol Pablo. Es cuando se le dijo al apóstol Pablo qué era lo que iba a tener que hacer. Cuando se le dijo qué era lo que iba a tener que hacer, entonces Pablo ya entendió cuál fue su don o los dones que Dios ya le viene a otorgar en ese momento. Dice: con tal que cabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo, o más bien el autor aquí, Lucas, no nos viene a elaborar concerniente la palabra carrera, la comisión. ¿Qué fue lo que se le dio al apóstol Pablo que tenía que hacer? Bueno, él lo explica en la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 7. Note lo que dice primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 7. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7 dice las siguientes palabras: para esto yo fui constituido. Noten, ¿cuándo fue constituido el apóstol Pablo? Cuando recibió su llamamiento, cuando fue trasladado, cuando fue añadido a la iglesia, en Hechos capítulo 9. Dice versículo 7, para esto yo fui constituido predicador, ahí está el primer don, predicador y apóstol, ahí está el segundo don. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad, ahí está el tercer don. Predicador, apóstol y maestro. Son tres dones que Dios le viene a otorgar al apóstol Pablo en ese momento que fue trasladado, ¿verdad?, al cuerpo. Y claro, ¿verdad?, que un apóstol, pues usted y yo no podemos llegar a la estatura de un apóstol. Hay personas que creen que todavía existen los apóstoles ya no existen. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8, dice el apóstol Pablo que él fue el último apóstol. Entonces, predicador, apóstol y maestro. Esto era el trabajo del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 20, versículo 24, dice el apóstol Pablo: yo tengo que acabar administrando mis dones, aquellos los cuales el Señor me ha encomendado, me ha dado, yo los tengo que administrar ¿a quién? A los demás. Y este es el segundo punto que necesitamos ver, pero quise escribir este diagrama para que miremos que todos pasamos por lo mismo. Hemos recibido el llamamiento de Dios, alguien nos ha venido a predicar, a enseñar el Evangelio, pero es Dios el que está llamando. Pero lo hemos obedecido en forma del bautismo. Ya cuando venimos a ser bautizados, ya nos venimos a comprometer no con el hermano Epi, no con el hermano Rodríguez, no con nadie que nos ha bautizado, sino solamente con Dios. Con Dios tenemos el compromiso. Y Dios entonces nos dice que nos viene a trasladar. Esto es lo que enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Nos viene a trasladar a su cuerpo, a su iglesia. Nos viene a añadir. Pero ya cuando venimos a ser añadidos a la iglesia, ya venimos con un don o dones para poder administrar. Y aquí es donde empieza la administración. Administración a los demás. Y este es el siguiente punto. Pero todos estamos en el primero. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es su don o dones que el Señor le ha otorgado? Bueno, para esto, ¿verdad?, vamos a ver el siguiente punto. Si ustedes despacio en tomar notas, hermano, yo les digo, tomen una foto del pizarrón. A mí me gusta escribir mucho en el pizarrón, solo que... Pero noten, entramos ya entonces a la iglesia. ¿Ok? Y es la iglesia de Cristo, no es ninguna otra iglesia, ¿ok? La iglesia de Cristo, lo que dice Romanos
capítulo 16 y versículo 16. Mateo, capítulo 16 y versículo 18. La iglesia de Cristo. Cuando uno entra entonces a la iglesia de Cristo, entonces, ¿qué es lo que encontramos? Hemos sido llamados ¿para qué? Para trabajar. Para trabajar. Lucas, capítulo 9, versículo 62, dice que todo aquel que pone la mano en el arado y ve hacia atrás, no es digno de ¿qué? Para entrar en el reino de Dios. Solo que entonces, ahí ese versículo nos da a entender que hemos sido llamados para trabajar, no para mirar hacia atrás, sino para trabajar. Y claro, ¿verdad? Que está el versículo, el capítulo 15, del 1 al 11, que nos habla que cuando estamos en Cristo Jesús, pues tenemos que dar fruto, ¿verdad? Tenemos que dar fruto. Solo que hay varios versículos que nos enseña que debemos de trabajar. Hay otro versículo en Juan que dice que el Hijo, ¿verdad? Y el Padre trabajan. Así que nosotros tenemos que trabajar antes de ¿qué? De que la noche llegue. Tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Entonces la pregunta a todo esto, ¿verdad? ¿En qué trabajos? ¿En qué trabajos? Bueno, ¿qué es lo que existe en la iglesia? En la iglesia existen varios trabajos. Está el trabajo de orar, el trabajo de cantar, el trabajo de administrar, el trabajo de enseñar. Solamente para nombrar algunos, hermanos. ¿Ok? Entonces, si estos son trabajos que se tienen que llevar a cabo dentro del cuerpo de Cristo Jesús, entonces, he ahí entonces en donde Dios nos ha dado un don que tiene que suplir, tiene que ayudarnos para poder hacer estas cosas. Y claro, ¿verdad? Que hay dones que las mujeres únicamente vienen a ejercitar en su área particular. Por ejemplo, cuando hay una reunión de mujeres y que están las mujeres solas, ¿verdad? Una mujer puede orar en frente de todas las mujeres. Pero cuando hay una audiencia mixta, de acuerdo a 1 Timoteo capítulo 2 y versículo que es del 5 en adelante, la mujer no puede orar. Cuando hay un varón ya bautizado, porque dice que la mujer no puede usurpar la autoridad del hombre. ¿Ok? Solo que la mujer puede dirigir cantos cuando hay reuniones, cuando están reuniendo las hermanas solas, la mujer puede dirigir cantos. La mujer puede enseñar cuando están la mujer sola, ¿verdad? Pero cuando hay audiencia mixta, la mujer no puede hacer eso. No tiene ese privilegio le toca únicamente al varón. Por eso tienen textos como 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, que la mujer guarde ¿qué? Silencio en la congregación. Y si tiene alguna pregunta, una cuestión, que vaya y le pregunte ¿a quién? A su marido. ¿Ok? Solo que entonces miramos nosotros todos estos versículos, que no quiero entrar en ellos porque ya estaríamos desviándonos para otro lugar. Pero lo que estamos hablando de qué tipo de trabajos existen dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces Dios nos va a otorgar, hermanos, un don para que podamos cumplir esto. Para que podamos cumplir esto. Me cae de sorpresa que cuando una hermana se le dice, hermana, necesitamos hermanas para que enseñen los niños. Yo no puedo enseñar. Entonces, esa hermana tiene como 5 hijos, hijas, ¿verdad? ¿Quiere decir que ninguno de ellos les enseñó? Es nomás excusa que están poniendo. Dios nos da dones, ¿verdad? Para que podamos enseñar. Entonces, no se está rehusando
a la persona encargada, como el diácono o anciano o la persona encargada de ese programa, sino que es estar rechazando a Dios, porque Dios le está llamando. Dios la ha preparado, Dios la ha preparado. Recuerden el apóstol Pablo, predicador, apóstol y maestro. Y él ejecutó todas estas cosas, y todas estas cosas eran necesarias para lo que tenía que hacer. Solo que entonces, ¿cuál es su don o dones que usted tiene? No espere que yo le diga. Usted ya conoce, ya sabe lo que puede hacer. Ahora, de que no lo quiere hacer es otra cosa. Es otra cosa. Pero se la va a tener que averiguar con Dios. ¿Verdad? Lo que hace es que su negligencia hace que caiga en las personas que están esforzándose para llevar a cabo y administrando su don, les pone una carga más superior a ellos o a ellas. Porque ya una persona tiene que hacer doble el trabajo cuando realmente, ¿verdad?, sería más fácil que 5 o 6 personas lo hicieran. ¿Entendemos? Ok. Por lo que entonces, esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y todo esto, hermanos, miren, dice Hechos capítulo 15, versículo 18. Note lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 18. Hechos capítulo 15, versículo 18, habla de la siguiente manera. Hechos capítulo 15 y versículo 18. Recuerde que en este párrafo se está considerando la iglesia. Se está hablando de la iglesia. Se está averiguando un problema que hubo ahí, pero se está hablando de la iglesia. Y en el versículo 18, Hechos capítulo 15, versículo 18, dice el Señor. ¿Ok? Es Dios quien dice esto, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La palabra antigua quiere decir desde la eternidad. Y leo este versículo para que nos entendamos. Hechos capítulo 15, versículo 18. Que todo esto, hermano, fue planificado desde la eternidad. Desde la eternidad. Cuando el mundo aún todavía no existía. Ya varias veces he dicho, ¿verdad?, que en la eternidad hubo una conversación. Hubo una conversación entre la deidad. ¿Ok? Este es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted y yo no estuvimos presentes, pero sabemos que hubo una conversación. ¿Cómo sé yo eso? Porque Primera de Pedro, otra vez, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, ahí miramos en donde la conversación solamente se vino a concentrar a quién iban a enviar para que viniera al mundo, para que pudiera quitar el pecado del mundo. Y claro que fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Digo que hubo una conversación, y en esta conversación, ahí lo tenemos escrito, que el propósito era de enviar a alguien aquí al mundo, y entre ellos dijeron que fue Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y vino y quitó el pecado de todo ser humano. Romanos capítulo 8, versículo 1 adelante, dice que Jesucristo llevó en su carne el pecado de todo ser humano. Bueno, podemos decir francamente que esa conversación se llevó a cabo en la eternidad, porque el versículo 20 dice, antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, dice el versículo 20. Solo que entonces, no solamente hubo esa conversación, sino que hubo otras conversaciones, y entre esas conversaciones también, porque el versículo 18 lo dice. El versículo 18 está hablando que la iglesia fue establecida y fue planificada por Dios ante la fundación del mundo. Y cuando la vino a planificar Dios, incluyó aún también a los gentiles. Y sabemos bien que esto es cierto porque cuando Jehová Dios se le aparece a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, dice, en ti serán benditas todas las naciones, incluyendo los gentiles.
Entonces está hablando de la simiente de Abraham, lo cual el apóstol Pablo explica en Gálatas capítulo 13 y versículo 16, que la simiente es Jesucristo y que en él iban a ser benditas todas las naciones, incluye los gentiles. Solo que entonces en la eternidad se habló también de la iglesia. ¿De qué se habló? ¿Cuándo se iba a establecer? ¿Cómo se iba a establecer? ¿Qué día se iba a establecer? Etcétera. Pero se habló, se vino a planificar. Y digo todo esto porque Dios aún también planificó todo esto. Y planificó lo que se llevaría a cabo dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, Dios ya sabía que cuando una persona entrara a este equipo, a esta familia, Efesios 2, 19, 20, a esta casa, iba a tener que traer un don o dones para poder administrar a los demás, para que así se pudieran ayudar uno al otro. Porque dentro de este grupo encontramos a los inconversos, encontramos a los recién convertidos, encontramos a los niños en Cristo, encontramos a los carnales, encontramos a los espirituales. ¿Ok? Y esto lo miramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Entonces, todas estas personas necesitan instrucción y necesitan a alguien capacitado. En el Nuevo Testamento, en el primer siglo, lo vemos. Estas personas que Dios escoge, ¿qué pasa? ¡Pum! Les da dones milagrosos. ¿Entendemos? Les da dones milagrosos, que no tuvieron que estudiar, no tuvieron que hacer nada, sino que el Espíritu Santo vino y llenó su ser y ellos automáticamente fueron personas con sabiduría, tal como Esteban. Que los judíos no pudieron darle en contra de él, era un hombre bien sabio. Hechos capítulo 6 nos demuestra esto. Pero fue milagrosamente. Yo no estoy hablando de dones milagrosos hoy en día. Ahora tiene que haber un proceso. ¿Ok? Solo que entonces miramos nosotros en el Nuevo Testamento, esto lo vemos claramente en la infancia de la iglesia, pero ya con el tiempo que se ha pasado, entonces ahora ya venimos a ver que se lleva un poquito más de cosas. Pero el proceso de entrar a la iglesia sigue igual. Ahora lo que cambia es de que Dios ya no nos da dones milagrosos, sino que ahora se tiene que estudiar. Pero uno ya viene preparado. Uno ya viene preparado. Usted y yo ya venimos preparados. Dios ya nos ha capacitado, ya nos ha dado dones. Y tenemos que ejercitar esos dones. Tenemos que entrenarnos, tenemos que prepararnos para poder llevar a cabo estos dones. Algunos de nosotros somos un poquito perezosos y no queremos estudiar, no queremos hacer nada de esto. Por lo tanto, ¿verdad? Está entre usted y Dios. Pero yo le digo una cosa ahorita, ¿verdad? No va a ser buena la cosa para usted. No va a ser buena porque está rechazando, ¿verdad? De enseñar y de administrar la multiforme gracia de Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es su don? ¿Cuál es su don o dones que usted posee? La próxima semana vamos a estar estudiando el lapso de tiempo de aquí a llegar al punto de enseñar, que es la educación. Pero ahorita vamos a estar viendo estos puntos. Número 1, Dios nos ha dado un don. Todos tenemos un don. Nadie de los que estamos aquí, que somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, puede decir, yo no sirvo para nada. Yo no sé para qué vine a entrar a la iglesia. Dios lo ha escogido, la ha escogido con un propósito. Y es su trabajo de encontrar ese propósito que usted tiene. Lo ejecuta muy bien allá en el mundo. Puede ser una buena secretaria, puede ser una buena maestra, puede ser un buen trabajador, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué no en la iglesia? ¿Porque no hay paga? ¿Será eso? Pues sí. Pero recuerde, ¿verdad? Que todo esto que hacemos, estamos acumulando, ¿qué? Como dice Jesucristo, tesoros ¿dónde? En el cielo.
Entonces, segundo punto, porque ya el tiempo se me va, hermano, se me va bien rápido ese tiempo. Ok, el segundo punto, ¿verdad? Es de que debemos de administrarlos a los demás. Ya hablamos un poquito de eso, pero quiero hablar un poquito más de esto. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 25, me parece que es del 34 en adelante, donde Jesucristo condena a ciertas personas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no hicieron esas personas? No sirvieron. No es lo que dice Mateo 25. Mateo 25 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Empieza en el 35. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y no me visitaste. En la cárcel y no viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Este texto, hermano, nos da a entender que usted y yo hemos sido puestos para servir a los demás. No es nuestro propio interés, para servir a los demás. Note lo que dice Colosenses capítulo 3. ¿Mande? Colosenses capítulo 3, dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3 y versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirváis. Noten, versículo 25, más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Solo que estamos para para servir a otras personas. ¿Y qué tantos otros textos no hay para eso? Entonces, hermanos, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. No debemos de murmurar. ¿Hacer todo qué? Sin murmuración. No andar y Señor, ¿por qué? No, hacerlo. Tenemos el don capacitado para hacerlo. Ahora, quizás yo no tenga el don necesario para ayudar a un hermano o una hermana, pero alguien más lo tenga. Y nos podemos juntar varios para ayudar a ese hermano o hermana. Pero estamos para servirnos. Y todos nosotros en esta comunidad, en esta congregación, tenemos necesidades, hermano. Empezando de aquí para allá, todos tenemos necesidad. Nomás que en ocasiones no las queremos expresar. Nos da hasta vergüenza decir a nuestros hermanos, hermanas, ¿verdad?, nuestras necesidades, porque no queremos que se anden preocupando por nosotros. Y yo voy a tratar con ellos lo mejor que pueda. Pero uno para eso tiene ojos y para eso tiene oídos. Oídos para oír y ojos para ver. Y no necesariamente necesita, ¿verdad?, que decirse. Queda una hermana que viene a enfermarse y que ya no puede darle de comer a sus hijos, no puede limpiar la casa. Oye, pues estamos viendo, ¿verdad? Estamos oyendo. Se juntan las hermanas, ok, ¿qué día puedes ir tú a limpiar? ¿Qué día puedes tú hacer de comer esto? Ahí está, listo. ¿Verdad? Bueno, yo puedo el lunes hacer esto, yo puedo el martes hacer esto, y se ayuda uno al otro. Pero estoy hablando en lo doméstico, pero ¿qué aquí en la congregación? ¿Qué aquí en la congregación? ¿Qué necesidad hay en la congregación? Bueno, hay niños que necesitan clases, el edificio necesita limpieza, y afuera necesita que se corte el césped, el zacate, todo esto. Solo que hay necesidades. Entonces, eso sirviéndonos uno a lo otro. Y recuerde, no se lo estamos haciendo a nadie en particular. No hacen el trabajo porque para mí, el hermano Rodríguez, no, lo hacen para el Señor.
para el Señor. El Señor es el cual va a recompensarles. Les va a recompensar a ustedes. Solo que estamos para servirnos unos a los otros. Y claro, ¿verdad? Que no debemos de disminuir a nadie, no debemos de hacer acepción de personas a nadie, sino que todos debemos de tratarnos igualmente. Rápidamente, porque ya el tiempo se me pasa, el último punto. Dice que debemos de administrar la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios es simplemente, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Miren, cuando Dios planificó en la eternidad, Él ya puso sus mandamientos, ya los escribió, ya están escritos aquí. A esta palabra, según Deuteronomios capítulo 4, versículo 1 y 2, no se le debe de añadir. Deuteronomios capítulo 12, versículo 32, no se le debe de añadir. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, la palabra de Dios es limpia, no tiene defectos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 en adelante, no debemos de añadirle al libro de Apocalipsis. Y si no debemos de añadirle al libro de Apocalipsis, mucho menos a la Biblia que Dios nos ha dejado. Dios nos ha dejado todo lo que es completo. Y Primera de Pedro ya lo dice, ¿verdad? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, Dios ya nos los ha dejado. No necesitamos ninguna revelación extra hoy en día para que nosotros entendamos, ¿verdad?, cuál es el propósito de Dios. Entonces, esa es la multiforme gracia de Dios. Para que yo pueda entender mis límites en cómo usar mis dones o don, entonces tengo que ir a la Biblia para que los pueda usar correctamente. Porque yo puedo usar mi don o mis dones para engañarlos. Yo puedo usar mi don o mis dones para seducirlos. ¿Saben ustedes eso? Yo puedo usar mi don o mis dones, ¿verdad?, para muchas otras cosas que están contrario a la voluntad, a la multiforme gracia de Dios. Pero Dios nos ha escrito una forma que usted y yo debemos de seguir y no debemos de salir de ahí. Y hoy en día lo estamos viendo más y más, que muchos ya han tomado esa libertad de cambiar cosas que la Biblia nos enseña bien claramente cómo se deben de llevar a cabo. Hoy la Biblia claramente nos dice que debemos de cantar unos a otros. Eso quiere decir es canto a capela. Pero ya hay iglesias, ¿verdad?, que tienen un conjunto. Han quitado ya todo esto, ¿verdad?, y lo han hecho más grande, lo han extendido más, porque ya quieren lugar para las tamboras, para la guitarra, para todo. Cuando la Biblia claramente nos dice que no. La Biblia en ninguna parte nos ha enseñado, ¿verdad?, de que cuando hay algún tipo de estimular a la persona que está hablando, que está predicando, no dice que le debemos de aplaudir, sino que la palabra dice que debemos de expresar nuestro amén. Primera de Corintios, capítulo 14, dice, ¿cómo podrán decir las personas en la audiencia amén si acaso no entienden lo que están oyendo? Ahí está hablando de lenguas. Y está hablando de que cuando una persona habla en lenguas extrañas y no entiende, entonces ¿cómo puede decir amén? Pero lo uso para probar que la Biblia sí nos enseña que cuando queremos estimular a alguien, queremos animar, ¿verdad?, le podemos decir amén. Le podemos decir amén. Porque al revés de lo que dice eso, ¿verdad?, entonces yo puedo decirle amén a una persona que lo entiendo perfectamente lo que está diciendo. Nomás que en ocasiones, muchas veces nosotros usamos nuestro amén para algo, ¿verdad? Dice un hermano algo que está mal o que está equivocado y amén. Pues le está diciendo que así sea. Cuando realmente no debemos de expresar nuestro amén ahí. Pero lo digo, ¿verdad?, que no enseña que debemos de aplaudir, debemos de decir que debemos de expresarnos con nuestro amén. Solo que hay en la multiforme gracia de Dios, ya está bien organizado como yo debo de actuar y usar mis dones
o don que Dios me ha dado. Me quedan 5 minutos, termino la clase y les doy el tiempo a ustedes, hermanos, para que si acaso tienen alguna pregunta o comentario. La próxima semana vamos a estar estudiando sobre cómo se prepara esta persona que Dios le ha dado don para que pueda ejecutar su don correctamente. Pero mientras, si acaso tiene pregunta o comentario, the floor is all yours, brother.